Muy buenas noches, compañeros, bienvenidos. Gracias por estar todos aquí. Es un honor y un gusto ver tanta afluencia. Normalmente casi es poca la gente que asiste, pero es un placer ver tantos compañeros, caras conocidas, caras nuevas, y eso da mucho gusto a los ponentes cuando se nota el interés y la asistencia de los colegiados para poder escuchar un poco a la doctora. Les presento rápidamente a la doctora Reina Ramos Natarén. Ella es médico general egresada en la Universidad Autónoma de Chiapas. Es anestesióloga regionalista, algóloga intervencionista en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, doctora. Ahí te graduaste. Sí. También trabaja en el Instituto Nacional de Rehabilitación, Instituto Nacional de Cancerología y está certificada por el Instituto Mundial del Dolor. Es un gusto que nos acompañe, que la doctora haya tenido el tiempo de acompañarnos, de estar aquí. Y vamos a escuchar esta plática con ella, una plática continua de amigos, con todas las preguntas que ustedes quieran. Al final se las hacemos, también a través del chat. Esperamos al final las preguntas. Mientras aquí la doctora, lo dejo con ella para que platiquen. Pues buenas noches, gracias por la invitación nuevamente, que a través de la doctora Liz, pues, y el colegio, pues, estamos aquí esta noche de viernes, ¿verdad? Que cuesta mucho salir. Y bueno, pues voy a hablar sobre justo el uso de lidocaína endovenosa, enfocado también a otros usos más allá solo de dolor. Quisiera saber si ustedes en su práctica diaria, más allá de pensar solo en la extubación de pasar el bolito de lidocaína, ¿utilizan este medicamento de manera habitual? Sí, la mayoría. ¿Lo utilizan entonces también en un contexto de perfusiones, en dolor? ¿Hasta cuántos días lo han llegado a utilizar? ¿O solamente en un contexto transquirúrgico? Ok, bueno. Acá el objetivo es justo recordar algunos puntos importantes del fármaco, por eso es que voy a, pues, a mencionar una introducción, el mecanismo de acción que pues ya todos sabemos, pero voy a ahondar en otros que también son importantes y de ahí la eficacia y la seguridad de este fármaco, de tal manera que al final voy a dar ciertas conclusiones o perlas clínicas para el uso de este, ¿no? En general, bueno, parte medular de lo que hacemos como anestesiólogos en la vida diaria, pues es tratar el dolor, ¿no? Y sabemos que este es definido por la IAS como un síntoma el cual pues va a tener una connotación o una experiencia sensorial o emocional, lo cual es muy importante en los contextos tanto de dolor agudo como crónico, porque quiere decir que cada paciente va a reaccionar diferente ante el mismo síntoma, ¿ok? Es decir, pueden haber algunos que tengan mayor tendencia a la catastrofización y otros con el mismo tipo de cirugía y demás, que pues tengan una evolución un tanto más, digamos, normal o esperada en un contexto agudo postoperatorio, considerando que esto puede llegar a mejorarse en las primeras 72 horas con un adecuado abordaje analgésico. Este síntoma pues va a estar descrito en términos de la lesión que pues lo esté causando. Es una situación que representa un problema de salud pública en general y pues básicamente a todos nos puede llegar a afectar en el proceso de la vida, ¿no? Es importante mencionar que la decisión que nosotros tomamos en qué medicamento dar en un proceso agudo o crónico, pues de manera directa la seguimos tomando justo con lo que ya se describió por ahí del 86 por la Organización Mundial de la Salud, que fue cuando describieron la escalera analgésica. Recordemos que cuando esta surge, de hecho, se realizó en esos estudios en pacientes oncológicos, pero hoy el día lo utilizamos en contexto agudo y crónico. De tal manera que la escalera analgésica de la OMS pues nos decía o nos dice pues de que de acuerdo a la severidad del dolor nosotros íbamos a ir agregando fármacos, que estos, digamos que si nos quedamos con este sentido estricto, consideraría que la toma de decisiones hasta cierto punto es un poquito lenta porque quiere decir que si el dolor está leve, pues bueno, nos vamos solo con AINE, y poco a poco íbamos a ir escalando hacia la intensidad de un opioide o los adyuvantes que recordaremos y ahorita voy a mencionar están desde un primer escalón. Sin embargo, bueno, ese tipo de adyuvantes, ¿sí? Básicamente los podemos utilizar en cualquier nivel, recordando que estos pues son los anticonvulsivos, antidepresivos, anestésicos locales como lidocaína y algunos otros como ketamina, dexmedetomidina. Eh, Años después se propone un cuarto escalón. En este cuarto escalón
es cuando ya se empiezan a mencionar que se pueden realizar procedimientos intervencionistas, en este caso pues aterrizaba la anestesia regional, los bloqueos de nervios periféricos que pueden ser adyuvantes también, por así decirlo, o parte de una analgesia multimodal. Estos cambios que se hicieron a la escalera analgésica de la OMS son importantes mencionarlos porque, bueno, digamos que hace muchos años, hace 36 años, 38 años, cuando se escribió la escalera, por ejemplo, no figuraba todavía la terapia transdérmica, en este caso buprenorfina, que haciendo un paréntesis, esto lo utilizamos más hacia un contexto, digamos, agudo, pero ya estable. Es decir, que ya tuvo una medicación previa con cierto opioide y decidimos hacer una rotación a vía transdérmica porque recordemos que la terapia transdérmica tarda 10-12 horas en iniciar su efecto de acción, por lo tanto en un contexto agudo no lo deberíamos de considerar, porque eso y nada es igual, ¿no? De decir, es que ya le trae un parche de Bupri y sigue con dolor, no, pues que quiero, no, pues a las 8 de la mañana y son las 10 y sigue con dolor, pues bueno, la terapia transdérmica definitivamente en un contexto agudo tal cual no sería opción, salvo que ya hayamos titulado al paciente. Pero bueno, ¿cuál es la versatilidad de los ajustes que se han hecho a la escalera? Pues precisamente, ok, que podemos decidir en algún momento en qué paso estamos, ¿no? Si me voy directamente con un opioide fuerte o si ya le inicio uno débil, persiste, me voy a uno fuerte y si decido agregar los adyuvantes. Y asimismo, así como se llega a un punto máximo, por así decirlo, de dosis, se espera que estas pues vayan descendiendo hasta otra vez destetar al paciente algún opioide o algún fármaco y pues puede estar ya sin algún medicamento. Esta es la base entonces de la analgesia multimodal en la que pues sabemos que a través de la combinación, ¿le puedes dar clic? Como que se trabó acá. Ahí está. A través de la combinación de diversos medicamentos nosotros podemos, pues, ajá, podemos nosotros bloquear, digamos, el proceso de señalización del dolor en los diferentes pasos, que es la transducción, la transmisión, la modulación y la percepción. En todo este proceso de señalización, entonces, pues cada fármaco va a tener un papel importante. Y bueno, es importante recordarlo porque hoy en día sigue siendo frecuente que veamos en las salas de recuperación que por indicaciones, ¿no? de los colegas especialistas, pues tal vez por el miedo a utilizar los adyuvantes o los opioides, pues sigamos viendo que hay un AINE más otro AINE más otro AINE de rescate, en donde sabemos que pues eso nada más va a aumentar los efectos pues secundarios más no los analgésicos. En este sentido y a colación del tema al que vamos a ver hoy, pues justo los adyuvantes como los anestésicos locales, en este caso lidocaína, que es el único que se puede prescribir intravenoso, que pues así como ya hay muchos artículos que lo apoyan su uso, en sus inicios pues hay varios que dicen, pues o sea, ¿cómo? Si es un fármaco que se utiliza como anestesia, digamos, para infiltración de alguna herida y demás, y tiene datos, puede presentar datos de toxicidad, como por qué lo vamos a prescribir de manera directa a un espacio intravascular. Pero bueno, es ahí donde voy a hacer estos puntos de recordatorio para el fármaco. Básicamente sabemos que, bueno, parte de esta clasificación del dolor como tal, pues involucra la presencia de dolor somático, dolor visceral y dolor neuropático. Hoy también hablamos del dolor nociplástico, que es aquel dolor que, pues como tal, no hay una causa propiamente, en donde entran patologías como la fibromialgia y básicamente los medicamentos pues los podemos utilizar en este contexto de los síndromes dolorosos. Respecto a la lidocaína, pues precisamente por el mecanismo de acción también tiene buen soporte, buena evidencia en dolor neuropático. Ya no funciona. No sé, mucho. Gracias. Y bueno, parte de los antecedentes históricos es de dónde sale, por qué. Básicamente todo empieza desde que se descubre la hoja de la coca y pues hasta que se hace durante varios años ya los diversos procesos y síntesis para que podamos tener y utilizar la lidocaína. La hoja de la coca, bueno, o más bien la cocaína es un alcaloide de la hoja de la coca, la cual fue aislada por Niemann en 1860. A partir de ahí, bueno, se han hecho pues varios estudios y demás, y fue que por estos investigadores escoceses en 1942
pues la sintetizan y posteriormente se utilizan hasta el 49 para comercializarse como uso humano. Si bien es cierto, los primeros estudios o las primeras situaciones en las que se utilizó fue en un contexto de odontología, después se empezó a utilizar más en un contexto como ayudante en cardio, ¿sí? Y pues bueno, hoy sabemos que tiene diversas aplicaciones. Las primeras publicaciones entonces fueron en la década de 1950 a 1960. Hoy en día, digo, hay varias marcas, no es comercial, pero sin duda alguna es de las más pues conocidas, ¿no? Sabemos que hay dos concentraciones al 10%, que eso quiere decir que está a 1 miligramo por mililitro, y al 2% es, perdón, a 10 y a 20, ¿no? 10 miligramos por mililitro y a 20 miligramos por mililitro. Recordemos entonces que los anestésicos locales son bases débiles y van a estar constituidos molecularmente por tres partes, ¿no? Un anillo aromático, que es el que le va a dar la liposolubilidad, un grupo intermedio, que en este caso, al tratarse de lidocaína, corresponde al grupo de las amidas, y un grupo amina, que es el que le va a brindar la hidrosolubilidad. Esto es la estructura general de los amidas. Ahí le puedes correr por el videíto. Y entonces, ¿cómo van a actuar? Este es el mecanismo, digamos, que conocemos, el más común y que es muy importante para el mecanismo del alivio también del dolor. Al ser son bases débiles, pues el objetivo de que este fármaco pueda hacer la interacción es que tenga que entrar en su forma no ionizada, que es la que le da la liposolubilidad, y es lo que va a permitir que atraviese la membrana bilipídica. Esto a su vez, una vez que la molécula entra justo en el medio citoplasmático, se va a unir con un protón y le va a volver a dar otra vez actividad, y esto va a hacer que justo vaya a bloquear la parte interna del receptor de sodio dependiente de voltaje. A su vez, entonces va a bloquear la entrada del sodio intracelular y por lo tanto no se va a llevar a cabo el proceso de la despolarización posterior, ¿no? Este es el mecanismo más famoso, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y muy importante. Vamos a ver más adelante que hay otros también, ¿no? Este fármaco va a tener un modelo multicompartamental de distribución, recordando que cuando se administra un bolo, este básicamente puede irse hasta el espacio B2 y B3. Sin embargo, la principal concentración va a permanecer en B1, en donde va a haber una alta pues unión con las proteínas. En este caso, el metabolismo que tiene es principalmente hepático, hasta en un 90%, y va a sufrir algunos procesos de desmetilación oxidativa e hidrolización. Este primer paso, que corresponde a la destilación oxidativa, pues nos va a formar este componente, que es el MGX, más fácil la pronunciación así, en donde posteriormente va a sufrir otro proceso de destilación y se va a convertir en glicinexilidida, y este a su vez se va a convertir en gilidida, y este a su vez en 4-hidroxigilidida. Este último va a tener una excreción renal, hasta en un 10%, hasta el 10% de la lidocaína puede excretarse sin cambios. Y aquí lo importante, y quiero que recordemos, es que precisamente el que va a tener la actividad farmacológica, digamos, más importante y relevante, pues va a ser justo el MGX, que es el metabolito farmacológicamente activo y que en caso de que haya una perfusión mayor a 12 horas, pues puede que se disminuya su aclaramiento. Como les comentaba, menos del 10% de la lidocaína se va a excretar sin cambios a nivel renal. Y pues algo importante respecto a lidocaína con la unión a proteínas es que el 80% se va a unir a la glucoproteína alfa 1 ácida y solo el 20% a la albúmina.
Esto es importante recordar la correlación que va a haber respecto a la concentración plasmática y la unión a proteínas. Quiere decir que cuando hay mayor concentración de lidocaína, va a haber menor unión a las proteínas, que esto se va a traducir en mayor fracción libre del MGX, que es el metabolito activo, y por lo tanto mayor toxicidad. Por el contrario, cuando hay menor concentración de lidocaína, va a haber mayor unión a las proteínas, menor cantidad de fracción libre y menor toxicidad. Esto se hace una correlación y recordaremos más adelante el por qué la seguridad, puesto que los efectos secundarios sabemos que se ven cuando la concentración plasmática es de 10 a 15 microgramos por mililitro, mientras que cuando esta se mantiene en 2 a 4 microgramos por mililitro, pues la concentración a ser menor, como decía, pues tiene menor cantidad de fracción libre y menor toxicidad. Ahora, es importante recordar que, bueno, por las características farmacocinéticas del medicamento, sí o sí debemos de considerar siempre la administración de un bolo, el cual se debe de aplicar en 2 a 4 minutos, porque también, aunque sea una concentración baja, pero si la aplicación es muy rápida, se pueden llegar a alcanzar los niveles plasmáticos en poco tiempo y eso nos puede llegar a dar una toxicidad aunque la dosis esté pequeña, ¿no? Este bolo en sí, la mayoría de los artículos lo sugieren que sea en un promedio de 1.5 miligramos por kilogramo de peso. Sin embargo, bueno, hay un rango entre 1 y 2 miligramos por kilogramo de peso. Como hace un pico rápido, este puede durar nada más en promedios 8 minutos. Lo recomendado es que si estamos pensando tanto en un proceso transquirúrgico, ¿no? Que ahí a veces las cirugías son 2, 3 horas, o si estamos considerando como adyuvante en un contexto postoperatorio, pues lo ideal es que siempre haya la aplicación de un bolo seguida de la perfusión. Y bueno, la perfusión, justo aquí lo que hay que considerar es que de acuerdo al tiempo, los primeros artículos mencionaban que los esquemas terapéuticos sugeridos eran justo en un proceso transquirúrgico y que se podía suspender en recuperación. Ya los artículos actuales sugerían que sin problema lo podíamos seguir utilizando hasta 12 horas, 24 horas, 48 y otros artículos mencionan que hasta 72 horas con esa seguridad, solo que considerando que digamos, la misma concentración y la presencia del metabolito activo no es que se acumule, sino que se tarda la eliminación, es por ello que se deben de hacer los siguientes ajustes, ¿no? Idealmente, entonces, si estamos considerando o estamos planeando que el paciente necesita o merece tener este medicamento como ayudante durante más de un día, por ejemplo, pues debemos de considerar lo siguiente. Se debe de realizar entonces la aplicación del bolo, ya dijimos de qué dosis, pero las dosis de perfusión se van a ir disminuyendo de acuerdo a las horas que planeemos nosotros la perfusión. En términos generales, podríamos considerar que después del bolo es seguro tener a un paciente con una dosis de 3 miligramos por kilogramo de peso ideal, ¿ok? Esto quiere decir que nos vamos a mantener en una concentración de 50 microgramos por kilogramo minuto. Básicamente, como verán, va a haber una correlación de ir disminuyendo un 50% la dosis o la concentración estimada para que nosotros con seguridad estemos tranquilos, ¿no? De que pues no va a haber algún efecto adverso. En este sentido, entonces, vean ustedes que a partir de la tercera hora o hasta las 22 horas o incluso 48 horas, podríamos considerar una perfusión a una razón de 0.7 miligramos por kilogramo hora, que esto va a equivaler aproximadamente a 12 microgramos por kilogramo minuto. Por ahí otros artículos mencionan que si planeamos igual una perfusión más prolongada, el cálculo de la dosis debe de considerarse a 0.6 miligramos por kilogramo minuto. ¿Ok? Con esto estaríamos asegurándonos que hay una concentración pues, de 2 a 5 microgramos por mililitro y muy lejana, digamos, hasta cierto punto de lo que está descrito de los efectos tóxicos que está sobre los 10 a 15 microgramos por mililitro, ¿no?
Es lo que les comentaba, si estamos considerando que el paciente va a tener una duración de la perfusión hasta de 48 horas o incluso 72, se calculará 0,6 miligramos por kilogramo de peso. Esto es porque también se ha visto que justo la vida media de eliminación no es lineal. Digamos que como les decía, los estudios iniciales estaban a razón de 12 horas como mínimo y justo la vida media después de una infusión de menos de 12 horas era de 100 minutos, pero cuando se fue observando que mientras más duraba la perfusión, podría llegar a ser la vida media de eliminación de 202 minutos, ¿ok? Ya hay estudios muy específicos y bueno, también parte del protocolo era principalmente en cirugías mayores abdominales, pero hoy en día se puede utilizar en otros contextos de cirugía mayor abdominal, laparoscopías, en algunas de ortopedia como artroplastía de cadera, cesáreas, laparoscopías y demás en donde pues justo una coinciden todos con la dosis de impregnación o dosis de mantenimiento, ¿no? Que aquí, como decimos, va a ir de acuerdo a cuántas horas lo vamos a utilizar. Y básicamente, pues justo la concentración se mantiene en este rango de seguridad que les decía, menor a 5 microgramos por mililitro. En los pacientes obesos, donde también se va a afectar el tercer espacio, pues bueno, aquí es importante considerar esto, el cálculo de la dosis por peso ideal y no exceder de 100 miligramos para la dosis de bolo, ni tampoco exceder de 120 miligramos por kilogramo de peso, pues una dosis de mantenimiento. Hay diversos estudios que apoyan el uso de la lidocaína intravenosa, que digo, aquí pues han sido comparados con placebo, sin embargo, pues en la mayoría de los estudios resulta ser esa coincidencia. Y hay algunos otros, ¿sí? En donde también consideraría que en la mayoría de los casos han sido en cirugías abdominales mayores, pero en donde sí se ha visto la coincidencia del beneficio de la dosis de 1,5 miligramos por kilogramo de peso, ¿sí? Vean ustedes, aquí también se hizo la comparación con lidocaína, en este caso fueron 166 pacientes entre 18 y 75 años y en general se ha observado la disminución del requerimiento de opioides, con esta disminución de las náuseas y vómitos postoperatorios y en este caso también la disminución del hilio postquirúrgico y asimismo la recuperación. Debemos considerar que en los pacientes que tienen alguna hepatopatía, pues hay que hacer una reducción o ajuste en la dosis. En los pacientes que son una clase A y B, no hay modificación, pero en los que son en una clase C, ahí lo recomendado es disminuir un 50% de la dosis. En los pacientes que tienen alguna patología cardíaca que condicione bajo gasto, pues también debemos de considerar una modificación, ya que pues puede verse alterada la vida media de distribución, ya que al no haber un adecuado gasto cardíaco, pues, tardará más en llegar a los órganos adecuados. En los pacientes de la tercera edad, de nuestros abuelitos, pues también se ve alterado el volumen de distribución y se considera una disminución de hasta un 35% de las dosis y lo que ya decíamos en el paciente obeso, considerar también el cálculo de las mismas. Como les comentaba al principio, pues el mecanismo de acción más famoso es el que pues inhibe como tal a los canales de sodio en la parte interna, sin embargo, pues también tiene otros efectos a nivel cardiovascular, en donde principalmente aquí actúa a nivel del bloqueo de los receptores de potasio dependientes de voltaje. Y con esto pues también ayuda a la mejoría del ritmo cardíaco. También se ha descrito, como mencionaba, prevención del hilio postoperatorio, previene el broncoespasmo, antihiperalgesia, antiinflamatorio y antitumoral. Entonces, viendo las noblezas de los efectos, es importante mencionarlos y por qué, más allá de solo el bloqueo de los canales de sodio, ¿por qué tiene un efecto antiinflamatorio? Bueno, porque va a bloquear la activación de los neutrófilos y puede disminuir también la actividad del factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1B y 1,6.
Asimismo, favorece la mayor actividad de esta interleucina que es antiinflamatoria, que es interleucina 10, y por eso es que se dice que tiene una acción inmunomoduladora. En un contexto quirúrgico sabemos que prácticamente desde que hay una incisión en la piel, pues desde ese primer milisegundo, pues ya hay cambios a nivel central, ¿sí? En donde esto se lleva a cabo principalmente en el cuerno posterior de la médula espinal. Sabemos que ahí hay una sinapsis con la segunda neurona y que previo a que viene el estímulo periférico antes de que llegue aquí. Nos imaginemos que este es el cuerno posterior de la médula espinal. Antes de que entre ese impulso nervioso, hizo el primer relevo, esta primer neurona con el ganglio de la raíz dorsal. El ganglio de la raíz dorsal es una estructura que se va a encontrar generalmente a nivel del foramen en la parte superior, aunque pueden haber variantes anatómicas, y es ahí donde hay una convergencia de las aferencias que van a transmitir el dolor. En esta estructura, pues también hay liberación de factores proinflamatorios y en esa estructura también se ha demostrado que la lidocaína tiene un impacto en esa disminución, pues, de la liberación de los agentes proinflamatorios. Ahora, ¿por qué es importante esta diapositiva? Como les decía, nos vamos a imaginar que estamos en el cuerno posterior de la médula espinal y que antes, entonces, para que nuestro medicamento o bueno, el proceso de señalización pueda subir, pues bueno, se tiene que llevar a cabo todo esto, ¿no? Son procesos generalmente rápidos, ¿no? Que son los que nos hacen sentir dolor. Y ante un trauma o alguna incisión o alguna situación que ocurra, pues espera que esto se autolimite. Sin embargo, esto es una base para considerar si el dolor llega a persistir cuando no hay un adecuado manejo, no se frenan todas estas cascadas, puede condicionar posteriormente a que de que esto sea solamente de días, pueda condicionarse hasta meses o años, y es cuando puede llegar a aparecer una entidad que se llama dolor postoperatorio persistente, que se define como aquella situación en donde, bueno, ya se descartaron otras, digamos, patologías y como antecedente es que ya hubo una cirugía y este dolor persiste de 2 a 3 meses posteriores a que se operó el paciente. Al fin y al cabo, aquí estamos hablando que se llevaron a cabo justo procesos de sensibilización central, es decir, que hay aquí a nivel del cuerno posterior de la médula espinal, se llaman señales ectópicas que no pueden pararse más que aquí es donde entran los adyuvantes, aquí es donde juegan un papel los adyuvantes, en este caso los neuromoduladores como antidepresivos, anticonvulsivos y en un contexto agudo, pues lidocaína, ketamina, sí, también nos pueden ayudar o dexmedetomidina porque vean la cantidad de sustancias proinflamatorias que se liberan en todo este proceso, ¿no? Entonces, por eso es que se insiste siempre, ¿no? Cuando un paciente dice que le duele es porque le duele. Y segunda, el considerar que un AINE más otro AINE, pues nos va a ayudar, pues no, ¿verdad? Porque pues vean todos los agentes involucrados. Entonces, a esto me refería con los procesos de señalización central y periférica, ¿sí? Y algo que quise compartir también es que, ok, independientemente de lo que, pues las guías, y al final es eso, son guías, nos dan estrategias y demás, hay situaciones que, por ejemplo, en los contextos de dolor crónico, que son los que veo, pues también a menudo, pues en los pacientes que por alguna situación no sean candidatos a algún procedimiento de intervención, no quieran o no puedan, consideraría que la lidocaína es una excelente herramienta que no es costosa, es decir, es un fármaco que se consigue en, pues, digamos casi que en cualquier farmacia, no es caro, a diferencia de ketamina, que es excelente también, pero pues no sé, pero ya tiene un tiempecillo que no hay, ¿verdad? Entonces, evidentemente tomando las precauciones adecuadas, tiene buena evidencia en los contextos de dolor neuropático. En este caso es una paciente postoperada de mastectomía por cáncer de mama. En esta imagen es una paciente hospitalizada que a ella la vi desde que tuvo el diagnóstico inicial de cáncer de ovario.
diversas hospitalizaciones. Y aquí poniéndonos en un contexto real, ¿no? Paciente pues joven, en donde después de que se operan de diversas cirugías y en donde sí o no, siempre el cirujano de no le voy a dejar opioide porque si no, no va a evacuar o va a enlentecer más el tránsito intestinal, que sí está comprobado, pero sin duda alguna, si vemos que el paciente es candidato a que se coloque un opioide, pues claro que lo vamos a administrar. ¿Qué es lo que en lo personal me ha tocado ver en estos contextos oncológicos, posquirúrgicos, que es donde he tenido más experiencia del uso de este fármaco? Es que en efecto sí nos brinda un gran beneficio en disminución de la dosis opioide y así los efectos secundarios. Y asimismo también me han tocado pacientes que por alguna, ya que aunque yo quiera o esté indicado por su padecimiento, los efectos adversos con microdosis de opioide simplemente no se puede, los he manejado solamente con lidocaína, que aquí hago un paréntesis y justo, si he llegado a tener pacientes hasta con una semana de perfusión de lidocaína en hospital, con un adecuado monitoreo y como mencionaba, digo, ese esquema no existe propiamente, ¿no? O sea, ahí nos marcaba hasta 72 horas a punto 6, ¿no? Lo que he hecho es disminuir y me quedo hasta en punto 3, ¿no? Por miligramo por kilogramo de peso, como un mantenimiento, lo he utilizado hasta en una semana sin alguna eventualidad hasta ahora, pero como comento, sí con monitoreo, sí con revaluación e individualizando cada caso, ¿no? Porque sí me ha tocado frecuentemente de que no se puede ni AINE porque está con falla renal. Se ajusta la dosis porque ya dijimos, mientras el hígado esté bien, puedo yo mantener en esos casos la perfusión. Este es otro caso oncológico. Puse la foto más cubiertita porque en realidad fue un caso bastante fuerte en el sentido de que todo esto, este es el muslo, la cara lateral, un paciente de 42 años, en donde ya tenía igual una combinación con opioide, neuromodulador, se ingresa por situaciones oncológicas y también fue manejado con, en este caso, lidocaína, ¿no? Esos otros de los padecimientos que veo al día a día, ¿sí? Una paciente con un melanoma metastásico, que igual en casos en donde llegan con agudización del dolor, ¿sí? Que ya tienen algún opioide fuerte y en lo que el opioide nuevo, en lo que se hace la rotación, empieza, digamos, a generar su efecto analgésico. Hemos utilizado un esquema de lidocaína, como está indicado, digamos, calculado para una perfusión de 1 o 2 horas, ¿sí? Nada más como para yugular una crisis de dolor y ya posteriormente se les brinda alivio, se van tranquilos a casa, ahí sí con monitoreo y demás, y ya se continúa con los fármacos vía oral, ¿no? Eso es lo malo, no la podemos mandar a casa, salvo que hay enfermera, una bomba de infusión, que bueno, no todos los pacientes tienen el recurso, ¿verdad? Pero bueno, son escenarios clínicos. Y otros que también son comunes, ¿no? Las neuralgias postherpéticas, que antes de llegar a eso, claro que hay otras estrategias. Menciono esto porque puede que podamos llegar a usarlos en estos contextos. Como bien sabrán, la neuralgia postherpética pues tiene un componente de dolor neuropático en el que la lodinia es evidente y los pacientes pues no toleran el roce de la ropa, ¿no? Es por eso que este paciente llegó vendado porque no toleraba pues el roce de su playera. Y pues aquí justo está la zona de cicatrices en la región posterior, ¿no? De igual forma, la neuralgia postherpética, al ser un componente neuropático, pues lidocaína tiene un buen efecto, ¿no? Otra de las situaciones en las que entonces podemos nosotros observar beneficio, pues es en los efectos antitumorales, aunque bueno, son hipótesis, sí se han hecho estudios in vivo e in vitro, no es única terapia como para decir, ay, pues le voy a dar lidocaína para que disminuyamos el efecto porque es una chulada, ¿no? Al final, cada paciente, de acuerdo a cada tipo de cáncer, por así decirlo, o tumoración, pues va a recibir su tratamiento quimioterapéutico. Esto es considerando que los pacientes que son sometidos a una cirugía oncológica hay por ahí un debate, ¿no? Al fin y al cabo, un procedimiento quirúrgico genera estrés y se considera que es un factor que pudiera contribuir a que hayan metástasis, ¿no? Por ese propio estrés quirúrgico. Entonces, las propiedades que se han estudiado es que mediante qué mecanismo, pues resulta que las
células tumorales pues tienen también presencia de receptores o canales de sodio dependientes de voltaje, en este caso el tipo 4, y también va a alterar la formación de las células de adherencia y CAM1. Disminuye también el calcio intracelular. Y como les decía, pues esto va a depender del tipo de tumor, ¿no? En este caso, en lo descrito, que tienen la mayor cantidad de este tipo de receptores calcio dependiendo de voltaje, es el cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de colon, cervicouterino, piel, ovario y próstata. De estos receptores de calcio dependiente de voltaje, de los que más comúnmente se encuentran es el 1.5. Se dice entonces que la célula tumoral puede encontrarse en un estado eléctricamente excitable por la presencia de la interacción de estos receptores. Y bueno, parte de los estudios que se han realizado, pues es esto, ¿no? Por ejemplo, en los casos de células tumorales de tiroides, se ha encontrado que la lidocaína incrementa las proteínas que favorecen la apoptosis, que en este caso son las proteínas VAX, y va a disminuir las proteínas antiapoptóticas como la BCL2, que van a estar situadas en la mitocondria. Como les decía, depende del contexto del enfoque tumoral es donde va a haber el tipo de actividad, ¿no? Entonces va a haber una activación, ¿sí? Como decía, una inhibición de los receptores de canales de sodio dependientes de voltaje, va a aumentar la actividad de las proteínas VAX, ¿sí? Y puede también haber alteración a nivel del microARN de las células tumorales. Ahora, respecto al efecto antiperalgésico, este está explicado y por eso es una de las justificaciones del por qué se recomienda antes de la cirugía. Pues justo que sea como una analgesia preventiva, como también está ampliamente descrito con algunos AINE o algunos neuromoduladores para bloquear desde antes esa señal de dolor. También tiene una acción a nivel del sistema glicinérgico y justo esto es importante y el por qué tiene buena acción a nivel de mitigar el dolor neuropático, porque también va a disminuir va a favorecer a nivel de la interacción de los receptores N-metil de aspartato a nivel postsináptico, disminuyendo entonces la señalización de las neuronas. También puede prevenir la neoproliferación de canales de sodio activo y con esto disminuir la sensibilización central. A nivel del broncoespasmo, que también es una de las indicaciones o situaciones que pienso que todos lo hemos utilizado en algún momento, y está escrita una dosis de 1.5 miligramos por kilogramo de peso previo a la extubación, y esto lo hace porque hay una disminución de liberación de mediadores proinflamatorios y esto puede también, de otro punto de vista, inhibir la contracción de los músculos a nivel bronquial. Asimismo, se ha descrito un efecto antitrombótico. Inicialmente, pues como cualquier otro abordaje de anestesia regional, se pensaba que era solamente por la acción vasodilatadora. Sin embargo, también hoy se sabe que hay un efecto a nivel de la inhibición de la agregación plaquetaria. Y la disminución del hilio postoperatorio que cada vez más se ha mencionado en las guías ERAS, en cirugías mayores intestinales, es porque va a inhibir la actividad de los macrófagos intestinales y va a también mediar la actividad de los mastocitos que se encuentran en el peritoneo. Ahora, recordemos que el hilio es pues con multifactorial, por así decirlo, depende del tipo de cirugía, la manipulación que hubo, qué tanto líquido se le administró, puesto que si hay una sobrehidratación, esto puede llegar a causar edema de la mucosa intestinal y también producir un hilio posquirúrgico, así como los medicamentos. Al lidocaína, al mediar un poco este proceso inflamatorio, se espera que entonces de manera secundaria
pueda llegar a disminuir el riesgo de hilio. Y bueno, es importante mencionar que puede llegar a tener interacciones farmacológicas con este tipo de medicamentos, sí, ya que puede llegar a aumentar las concentraciones plasmáticas del fármaco. En este caso, los betabloqueadores pueden disminuir el aclaramiento de este mismo. Y pues bueno, la interacción con amiodarona puede reducir el metabolismo de la lidocaína. Por lo tanto, tenemos que hacer un adecuado interrogatorio para identificar si el paciente tiene alguna indicación de estos medicamentos para nosotros poder tomar ahí alguna decisión precisa. Y ya sabemos, como decía desde algún principio, que si bien es cierto, lidocaína es un fármaco que tiene muchos beneficios, se debe de utilizar con cuidado, puesto que ya sabemos que de acuerdo a lo descrito, pues sí está más que notificado que de acuerdo a la concentración plasmática, pues pueden haber desde complicaciones leves hasta severas, ¿no? Que pueden ocasionar la muerte. Acá lo importante es recordar que siempre vamos a quedar por debajo de estas concentraciones, debajo de los 5 microgramos por mililitro, que es lo que nos debe dar la seguridad de que estamos pues haciendo una buena perfusión y que sin embargo, si el paciente, a pesar de que estemos con una dosis baja, pero si el paciente refiere lo inicial, ¿no? Sabor metálico, tinnitus, mareo y demás, pues claro que debe ser un foco rojo, ¿no? Una red flag, para suspender el medicamento o la perfusión. Si quieren escanear este QR, ahí vienen algunos artículos, la mayoría con los que yo me apoyé para la plática. Me dicen si sí se puede abrir el enlace y si no, pues ya luego se los mandamos. Pero lo chequé y sí, si quieren pruébenlo y me dicen si sí les abre el código. ¿Sí? Ah, bueno. Hay allí como que se me colaron unos artículos que nada que ver, pero bueno, y otros buenos que se los voy a agregar en ese mismo enlace, ¿sale? Y bueno, ya para ir terminando, las perlas clínicas o los mandamientos para que recuerden el uso seguro de este medicamento, ¿no? En general, pues vamos concluyendo. La lidocaína es una alternativa terapéutica segura, sabiéndola titular, sabiéndola utilizar en el paciente adecuado, en el momento adecuado, y pues haciéndose los ajustes pertinentes de acuerdo al caso, ¿no? Es una gran opción en pacientes con dolor intratable, como pudimos ver en algunas imágenes y seguramente ustedes han tenido casos muy similares. Y pues bueno, considerándolo como parte importante de la terapia multimodal, ¿no? Y también como monoterapia, pues ha tenido buen resultado. Algo muy importante, ¿qué pasa si mi paciente a quien le pusimos un bloqueo, el que ustedes quieran, peridural, supraclavicular y demás, sigue con dolor? Cuando es una analgesia peridural, lo ideal pues es hablar, ¿no? Digo yo desde este punto de vista de dolor, con mi colega anestesiólogo, oye, ¿qué onda? ¿Le vas a aumentar dosis? ¿Le vas a aumentar concentración? ¿Cuántos días más se lo vas a dejar? O sea, tener esa comunicación es bastante valiosa. Si por alguna situación el paciente no puede continuar con ese catéter, lo ideal es, y aplica también para un bloqueo de nervio periférico, monodosis o con catéter, es, ok, si ya no va a tener el catéter, pero tiene mucho dolor, no podemos opioide, o ya tiene el opioide alto y tiene dolor, y estamos pensando en un adyuvante el que quieran, lidocaína, ketamina, dexmedetomidina, pero de todos estos considero que el lidocaína es el que tiene menos impacto en presión arterial y frecuencia cardíaca si es que no hay una comorbilidad que lo pueda favorecer. Pues lo ideal es esperar hasta 4 horas posterior a que se suspendió la infusión o posterior a que se colocó algún bloqueo, precisamente para evitar que se sumen las dosis y pues evitar algún efecto secundario. Eh, Debido a que tiene una amplia variedad de interacción con diversos receptores, pues tiene mayor beneficio. O sea, no es solo un receptor, ya vimos que es a nivel de los receptores de sodio, de calcio, NMDA, TRPV1 y muchos más, ¿no? Entonces, por tal motivo es importante que lo consideremos, no solamente relacionarlo con los bloqueadores, con el bloqueo de los canales de sodio,
Si un paciente pesa menos de 40 kilos, no es recomendado utilizar lidocaína. Recuerden no administrar más de 120 miligramos, de 100 a 120 miligramos por kilogramo de peso. La dosis de bolo se recomienda de 8 a 10 minutos que se aplique y posteriormente la perfusión, de acuerdo a lo que dicen las guías, de preferencia no más de 72 horas y como mencionamos, ir disminuyendo casi que un 50% a partir de la tercera hora en adelante. Aquí es aplicar mediante un sistema de perfusión y es muy importante que ir casi de paso a paso con el paciente, ir, interrogarlo, revisarlo, ver que todo esté pasando adecuadamente y con base a eso y la monitorización, ver qué datos presenta, si hay o no toxicidad, es decir, tiene que ser una aplicación cautelosa, dirigida y vigilada para precisamente evitar las complicaciones. Esto fue todo. Agradezco mucho la invitación y pues bueno, si hay alguna duda, comentario, pues aquí ando.